Hola, mi nombre es Francisco y me encuentro aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero, para contar mi historia. Tengo ya 70 años, una edad en la que la mayoría de los hombres se dedican a pasear por los parques, a jugar a las cartas en el bar del barrio o a malcriar a unos nietos que corren a su alrededor llenos de vida. Yo no tengo absolutamente nada de eso. Lo único que me acompaña cada mañana cuando me levanto, en esta habitación pequeña y solitaria que huele a humedad y a recuerdos rancios, es el peso aplastante de un pasado que me devora por dentro, una sombra oscura y persistente que me ha arrebatado lo que más debería haber querido en esta vida: mi propia sangre. No vengo aquí a pedir compasión ni a buscar el perdón de nadie, porque sé perfectamente que no lo merezco y que las lágrimas que pueda derramar ahora no sirven para lavar las manchas que llevo en las manos y en el alma. Vengo a desnudar mi conciencia, porque el silencio se ha convertido en una cárcel mucho más asfixiante que aquellas de piedra y acero en las que pasé la mitad de mi existencia. Vengo a hablaros de la cruda realidad, de cómo una serie de malas decisiones te pueden arrancar de cuajo la humanidad y dejarte convertido en un cascarón vacío que respira por pura inercia, esperando un final que parece no llegar nunca. Mi juventud fue un pozo ciego, una espiral de rabia y miseria en la España de los años 70. Nací en una familia humilde, de esas que se partían el lomo de sol a sol en el campo y luego en las fábricas de los suburbios para poner un triste plato de lentejas viudas en la mesa. Mi padre era un hombre severo, reventado por los turnos dobles, que apenas hablaba y cuya única forma de educar era el cinturón. Mi madre, una mujer consumida por el cansancio y las deudas, lloraba en silencio en la cocina. Pero yo era un chaval rebelde, inconformista, lleno de un odio que no sabía de dónde venía, pero que me quemaba la sangre. Siempre quise el camino fácil. Cuando las calles de nuestras ciudades se empezaron a llenar de promesas de supuesta libertad y de venenos químicos que te prometían tocar el cielo, pero te arrastraban al fondo del infierno, yo me dejé seducir por el brillo del dinero rápido y del respeto infundido a través del miedo. Empecé con cosas pequeñas: hurtos en las tiendas del barrio, trapicheos con el menudeo en las plazas oscuras, creyéndome el rey del mundo porque llevaba en el bolsillo billetes que mis padres tardaban meses en ganar sudando sangre. La ambición es una enfermedad silenciosa que te pudre el juicio y te anestesia el corazón. Poco a poco, sin darme cuenta del abismo al que me asomaba, me fui metiendo en un submundo brutal donde la vida humana no valía absolutamente nada. Me empecé a codear con gente verdaderamente peligrosa, mafias locales que controlaban los bajos fondos, la prostitución, el juego clandestino y las rutas de contrabando con una mano de hierro implacable. Yo era grande, fuerte y, sobre todo, no tenía escrúpulos. Me convertí en uno de ellos. Pasé de ser un ratero de 3 al cuarto a ser un cobrador, un matón a sueldo que no temblaba a la hora de destrozar a golpes a quien no pagaba sus deudas o a quien se atrevía a cruzar a mis jefes. Rompí huesos, destrocé locales, vi llorar a hombres adultos suplicando por sus vidas mientras yo los miraba con la frialdad de un témpano de hielo. Fui perdiendo la empatía, el miedo y la más mínima decencia. El poder me cegó. Fue exactamente en medio de toda aquella vorágine de violencia desmedida, de noches en vela bañadas en alcohol y dinero sucio, cuando la conocí a ella. Carmen era una mujer que irradiaba luz, alguien que no encajaba en absoluto con la podredumbre y la decadencia de mi día a día. Trabajaba en una pequeña mercería en el centro. Tenía una sonrisa franca que podía desarmar a cualquiera y una ingenuidad que me cautivó desde el primer instante en que cruzamos las miradas. Le mentí. Por supuesto que le mentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Le conté 1000 historias inventadas sobre supuestos negocios de importación y exportación, viajes comerciales y empresas ficticias para justificar mis ausencias repentinas, mis heridas ocasionales, los nudillos magullados y el grueso fajo de billetes que siempre llevaba encima y con el que pagaba cenas caras para impresionarla. Carmen me creyó, o quizás, como suele pasar cuando el corazón manda sobre la razón, quiso creerme, porque el amor a veces te pone una venda en los ojos que es físicamente imposible de arrancar. Fueron los meses más felices e irreales de mi desgraciada vida. Cuando estaba con ella, entre aquellas 4 paredes de su piso humilde, sentía que, de alguna manera mágica, su pureza podía limpiar toda la porquería y la sangre que yo arrastraba a mis espaldas. Me hacía sentir humano de nuevo. Y cuando una tarde de otoño lluviosa me miró a los ojos con lágrimas de emoción y me dijo que estaba embarazada,
sentí un vértigo indescriptible que me paralizó por completo. Iba a ser padre. Yo, un delincuente violento sin escrúpulos, un parásito de la sociedad, iba a traer una nueva vida a este mundo. Recuerdo que la abracé y lloré. Lloré de verdad por primera vez desde que era un niño, mezclando el terror más absoluto con la esperanza más ingenua. En ese mismo instante me juré a mí mismo que iba a cambiar, que iba a dar un último gran golpe, a saldar mis cuentas pendientes con los capos de la organización y a largarme muy lejos con Carmen y con mi futura hija, porque el instinto nos decía a los dos que iba a ser una niña. Pero el mundo criminal, ese pozo de serpientes, no es una oficina de la que puedas presentar la dimisión, recoger tus cosas en una caja de cartón y marcharte a casa tranquilamente. Cuando quise salir, cuando insinué que quería dejar la vida en las calles, mis jefes se rieron en mi cara y me dejaron muy claro que la única forma de abandonar la organización era con los pies por delante dentro de una caja de pino. Me exigieron un último encargo, algo mucho más grande, sucio y peligroso de lo que había hecho jamás. Un atraco a mano armada a un furgón blindado que implicaba una logística brutal y demasiados riesgos incontrolables. Estaba acorralado como una rata. Si me negaba, matarían a Carmen sin pestañear para dar ejemplo a los demás. Si aceptaba, jugaba a la ruleta rusa con mi libertad y con mi vida. Opté por lo segundo, cegado por la desesperación y pensando que mi suerte de siempre, esa suerte macabra que me había mantenido vivo en las calles, me salvaría una vez más. Pero la suerte es una compañera caprichosa y traicionera que te abandona justo cuando más la necesitas. El golpe fue un desastre monumental desde el primer segundo. Alguien había dado el chivatazo. Nos estaban esperando. Hubo disparos cruzados ensordecedores, cristales rotos, el olor acre a pólvora y sangre inundando el ambiente, y decenas de sirenas de policía rompiendo la madrugada con sus luces azules destellando sobre el asfalto mojado. Vi caer a 2 de mis compañeros. A mí me detuvieron en el acto, aplastado contra el suelo, con las manos manchadas y el alma destrozada en 1000 pedazos. El juicio fue rápido, ejemplarizante, y la condena fue implacable, tal y como merecía. Me cayeron casi 30 años de prisión sin ningún tipo de miramiento ni atenuante. En aquel momento, encerrado por primera vez en una celda minúscula, fría, húmeda y maloliente, me di cuenta de la verdadera magnitud de mi tragedia. Carmen estaba de 8 meses. Mi niña, mi pequeña, estaba a punto de nacer en un mundo donde su padre iba a pasar las próximas décadas pudriéndose entre muros de hormigón armado, rodeado de la peor calaña de la sociedad. Fue entonces, en la más absoluta oscuridad de aquella celda de aislamiento, cuando tomé la decisión más dura, cruel y al mismo tiempo la única decisión de la que no me arrepiento del todo en toda mi miserable existencia. Pedí papel y bolígrafo a un funcionario y desde la cárcel de máxima seguridad le envié una única y extensa carta a Carmen. Le confesé absolutamente todo, cada delito, cada mentira, cada atrocidad. Le conté los detalles de mi vida criminal. Le revelé la bestia sanguinaria que había estado durmiendo a su lado acariciándole el vientre todo aquel tiempo. Le supliqué que no intentara buscarme jamás, que borrara mi nombre de su memoria, que le dijera a nuestra hija cuando creciera que su padre biológico había muerto en un trágico accidente de tráfico o de una enfermedad fulminante. Le prohibí terminantemente que trajera a mi niña a los sórdidos locutorios de la prisión, que la expusiera a la mirada lasciva y cruel de los otros presos, a la humillación de los registros de los funcionarios, al frío cortante de los cristales blindados y a la vergüenza insoportable de saber que tenía a un padre presidiario, atracador y violento. Quise cortar la gangrena por lo sano para protegerlas a las dos. Sabía perfectamente que mis enemigos fuera de la cárcel, los capos a los que había fallado, podrían intentar vengarse de mí, haciéndoles daño a ellas si seguían vinculadas a mi nombre. Sabía que yo era un veneno letal, una influencia tóxica que destruiría el futuro de esa criatura inocente antes de que siquiera pudiera empezar a caminar. 2 años en la cárcel fueron un infierno literal en la tierra, un microcosmos de brutalidad donde la supervivencia diaria dependía de la fuerza bruta y de la paranoia constante. Sobreviví a palizas multitudinarias en los patios, a reyertas con pinchos fabricados con cepillos de dientes, a motines sangrientos provocados por la desesperación y a la soledad más desgarradora y profunda que la mente de un ser humano puede soportar sin volverse loco del todo. Me endurecí aún más por fuera, me convertí en una roca inexpresiva, pero por dentro
Me iba rompiendo en 1000 pedazos cada vez que llegaba la fecha en la que calculaba que era el cumpleaños de mi hija. Me pasaba esas noches enteras llorando en silencio de cara a la pared, mordiendo el sucio colchón para que nadie me escuchara, imaginando cómo sería su cara, si tendría los ojos grandes y claros de su madre o mi pelo oscuro y rebelde. Me torturaba preguntándome si habría aprendido a montar en bicicleta sin ruedines, si le iría bien en el colegio con las matemáticas, si habría tenido su primer amor y, sobre todo, me mataba la idea de si algún otro hombre, un hombre bueno y decente, estaría ocupando el lugar de padre que yo había dejado cobardemente vacante. Esa era mi verdadera y auténtica condena. No los barrotes de hierro oxidado de la celda, no los muros perimetrales coronados con alambre de espino, sino los barrotes de mi propia mente, torturándome día tras día, noche tras noche, recordándome incesantemente que había sacrificado el milagro absoluto de ser padre por una vida de crimen y por un puñado de billetes sucios que al final no me sirvieron para comprar ni un segundo de libertad. Cumplí mi condena prácticamente íntegra. Salí a la calle con una bolsa de basura negra con mis escasas pertenencias, siendo un hombre viejo, encorvado, gastado, un auténtico fantasma en un país que había cambiado por completo y que ya no reconocía en absoluto. Los coches eran distintos, la gente caminaba pegada a unas pantallas iluminadas, las calles tenían otros nombres, el mundo había seguido girando indiferente sin mí. Encontré, gracias a los servicios de reinserción, un trabajo penoso y mal pagado de guarda nocturno en un desguace a las afueras de la ciudad, viviendo en una pensión de mala muerte, cuyas paredes descascarilladas parecían cerrarse sobre mí. Me aparté voluntariamente de todos y de todo, aceptando mi exilio en vida. Pero la necesidad humana de saber de ellas, esa curiosidad enfermiza y paternal mezclada con la culpa, era muchísimo más fuerte que todas las promesas que me había hecho a mí mismo en prisión. Rompí mi propio juramento de silencio y decidí buscarlas, no para presentarme ante ellas, no para arruinarles la vida, no para reclamar ningún derecho afectivo que había perdido de forma irrevocable hacía mucho tiempo, sino solo y exclusivamente para comprobar que estaban bien, que mi sacrificio monumental había servido para algo. Contraté a un investigador privado bastante discreto, con los poquísimos ahorros que fui rascando mes a mes a base de cenar latas de atún baratas y mendrugos de pan duro. Tardó varias semanas interminables en darme una respuesta, pero finalmente me entregó un sobre Manila con fotografías y una dirección. Vivían en otra provincia, bastante lejos de la ciudad donde todo aquel desastre ocurrió. Un martes soleado de primavera, pedí el día libre en el desguace. Me puse la mejor camisa que tenía. Cogí un autobús de línea que olía a gasoil y viajé durante horas hasta allí. Llegué al barrio. Era una zona residencial bonita, tranquila, llena de árboles y parques con niños jugando. Me aposté en la esquina de la calle donde vivían, escondido como un cobarde tras el cuello subido de un abrigo viejo y unas gafas de sol rayadas. Y entonces, después de 2 horas de espera agónica, que me parecieron 2 siglos, la vi. Vi salir del portal de un edificio de ladrillo visto a una mujer joven y hermosa, rebosante de energía. Reía a carcajadas cristalinas junto a un muchacho que le sostenía la mano con ternura. Tenía exactamente la misma sonrisa deslumbrante que me había salvado la vida a mí tantos años atrás. La misma luz en la mirada que tenía Carmen. Llevaba una gran carpeta de dibujo de la universidad bajo el brazo, vestía con estilo, caminaba con una seguridad y una elegancia que yo jamás había conocido en mi entorno. Parecía inmensamente feliz, sana, fuerte y sobre todo parecía estar completamente ajena, impoluta, separada por galaxias de distancia de la inmensa oscuridad y la sangre de la que procedía una parte de su genética. En aquel instante preciso, sentí que el corazón viejo y cansado que me latía en el pecho se paraba en seco. Las piernas me temblaron hasta el punto de tener que apoyarme contra la pared de un kiosco para no desplomarme. Un impulso primario y salvaje me gritaba por dentro que corriera hacia ella, que la abrazara con todas mis fuerzas, que le dijera a gritos en medio de la calle que yo era su padre biológico, que me perdonara, que cayera de rodillas suplicando una sola palabra de cariño. Pero no me moví. Me quedé clavado en el asfalto, como si mis zapatos estuvieran fundidos con el suelo. Me miré las manos, llenas de cicatrices profundas, de tatuajes carcelarios descoloridos, de artrosis y de años de violencia. Recordé de golpe todo mi historial delictivo, mi pasado truculento,
la sangre derramada, la infinita maldad que había habitado en mí. Comprendí en ese segundo, con una lucidez absolutamente devastadora y cruel, que mi silencio y mi ausencia habían valido la pena. Si yo hubiera estado presente en su vida, si yo me hubiera aferrado a ellas, ella jamás habría podido tener esa sonrisa limpia y sin cargas. Yo, con mi forma de ser, con mis deudas, con mis enemigos, la habría arrastrado irremediablemente conmigo al fango de las cunetas. Mi ausencia perpetua, mi renuncia total a ejercer como padre, fue irónicamente el acto de amor más grande, puro y desinteresado que he hecho en toda mi vida. El único y el mejor regalo que pude darle fue desaparecer. Me tragué el nudo de cristal que me desgarraba la garganta. Di media vuelta lentamente y me marché caminando hacia la estación de autobuses. Durante todo el trayecto de vuelta, lloré. Lloré como un crío pequeño y asustado, sin importarme las miradas de los demás pasajeros. Lloraba porque sabía, con la certeza más absoluta del mundo, que nunca, jamás, volvería a verla. Hoy, a mis 70 años, vivo exclusivamente con esa certeza. A veces, muchas madrugadas, me despierto empapado en sudor frío, asfixiado por un dolor fantasma en el pecho, deseando con cada fibra de mi ser haber sido un hombre diferente desde el principio, haber elegido el trabajo duro, la honradez, haber sido un hombre bueno que mereciera llevar a su hija de la mano al altar. Pero la vida real no tiene máquinas del tiempo. Esta es la cruda e implacable realidad que te deja el mal camino y la delincuencia. No hay ninguna gloria, no hay respeto real, no hay redención romántica al final del túnel. Solo queda una soledad absoluta, fría y silenciosa, y la conciencia irremediablemente manchada para el resto de tus días. Por eso estoy hoy aquí sentado, frente a este micrófono, exponiendo mi miseria moral ante todos vosotros. Para que si algún chaval joven, alguien que esté empezando a torcerse, me está escuchando ahora mismo y piensa que el dinero fácil, las drogas y la vida rápida merecen la pena, que se detenga un segundo y se mire en mi espejo roto, que vea con claridad a un anciano destruido, sin una sola persona en el mundo que le llore cuando se muera, sin familia, sin amor, que no puede ni tiene el derecho a pronunciar en voz alta el nombre de su propia hija porque él mismo se encargó de perder ese privilegio para siempre. La delincuencia te roba el alma antes de robarte la libertad. Agradezco profundamente, de todo corazón, la inmensa oportunidad de vaciar esta carga tan pesada y tóxica que llevo sobre los hombros desde hace más de 4 décadas. Y por favor, con toda la humildad que me queda, os pido a todos los que me habéis aguantado y habéis llegado hasta el final de mi historia, que apoyéis este espacio que da voz a realidades tan crudas. Suscribíos al canal El Comentario, porque aquí es donde las historias reales, duras, sin filtros y verdaderas, encuentran un refugio para ser contadas.